Queridas amigas, queridos amigos, el 4 de mayo de 1969 hicimos un primer acto público que se convirtió en el acto fundacional de nuestra corriente de pensamiento. En ese acto fundacional de hace 37 años, no se partió de una declaración de principios, ni de un documento más o menos ideológico, ni de una institución, sino de una actitud testimonial. Una actitud testimonial que, desafiando una dictadura militar, se expresó en contra de toda forma de violencia. En 1999 se realizó la celebración del 30º aniversario de aquel hecho, convertido a la sazón en un movimiento de multiplicidad y variedad de formas. En esos 30 años, la opinión pública había variado lo suficiente como para aceptar que un movimiento no tenía por qué ser únicamente un partido o una organización social o una agrupación cultural. Ya la opinión pública había variado para aceptar la multiplicidad. En la atmósfera ideológica de la época se comenzó a privilegiar la diversidad de expresiones. Sí, en 1999. La diversidad de expresiones y de ideas, por lo menos en abstracto, aunque no se aceptara jamás nuestra diversidad de opiniones, de campos de interés y de procedimientos. Siguió pasando el tiempo. Y en el 2004, la celebración, que iba tomando periodicidad anual, se realizó en un solo punto geográfico. En 2005, en varios puntos, y en este 2006, en distintos continentes, países y lugares. Así resumimos la historia de estos actos públicos. No, por cierto, la historia de nuestras nutridas y diversas actividades que al día de hoy se multiplican en el mundo. Este es el historial de los actos públicos. También hoy inauguramos aquí, en Chile, este parque Los Manantiales. Y desde aquí aprovechamos para enviar un cálido saludo a nuestras amigas y amigos muy queridos en sus salas, salitas y lugares de reunión en diferentes latitudes, donde rememoran un año más de lo ocurrido en aquel 4 de mayo de 1969. Desde este magnífico lugar deberíamos consagrar este día móvil, para que sea conocido a futuro como el Día del Testimonio. Un testimonio que privilegia esa actitud humana y que la justifica en sí misma por encima de toda ideología,
de toda teoría y de todo cálculo de consecuencias prácticas. Este punto de vista según el cual primeramente está la expresión de la vida humana, con sus certezas, sus dudas, sus intentos, sus rebeliones, que vuelve a poner en pie a quienes tienen el pie en la tierra y la cabeza en los cielos. La inauguración del Parque Los Manantiales nos invita también a alentar la construcción de los parques en Alejandría y en Bombay, al tiempo que los vemos concretarse en Umbria, Italia, en Red Bluff, California, y en Toledo, España. ¡Bravo! Los parques del Chaco y de La Reja se suman a este de Los Manantiales. Todos ellos completados y habilitados. Y en estos momentos estamos en condiciones de reiniciar la construcción del histórico Parque de Punta de Vacas. Bueno. Como sabemos, los parques son lugares abiertos, de paseo, con diferentes puntos de reunión, de intercambio, de meditación y en algunos casos con puntos habilitados para el retiro y el estudio. Habiendo esbozado la situación actual, nos resta comentar que aspiramos a incentivar las actividades planificadas para que todos los parques puedan estar terminados en 2007. En esta y cálida celebración del 37º aniversario, no podemos dejar de dar el testimonio que ahora ratificaremos en una ceremonia conjunta. El dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos retrocederán si avanza el buen conocimiento, no el conocimiento al servicio del egoísmo y la opresión. El buen conocimiento lleva a la justicia. El buen conocimiento lleva a la reconciliación. El buen conocimiento lleva también a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia. Consideramos al ser humano como máximo valor por encima del dinero, del Estado, de la religión, de los modelos y de los sistemas sociales. Usamos la libertad de pensamiento, propiciamos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Reconocemos y alentamos la diversidad de costumbres y culturas. Nos exponemos a toda discriminación. Consagramos la resistencia justa contra toda forma de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Por otra parte, así como nadie tiene derecho a discriminar a otro por su religión o su irreligiosidad, reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra espiritualidad y creencia en la inmortalidad y lo sagrado. Nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa. Es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Queremos dar coherencia a nuestras vidas, haciendo coincidir lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Deseamos superar la mala conciencia, reconociendo nuestros fracasos. Aspiramos a perdonar, a reconciliar y a persuadir. Nos proponemos dar creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda tratar a los demás como queremos ser tratados. Comenzaremos una vida nueva. Buscaremos en nuestro interior los signos de lo sagrado y llevaremos a otros nuestro mensaje. Hoy comenzaremos la renovación de nuestra vida. Empezaremos buscando la paz mental y la fuerza que nos dé alegría y convicción. Después iremos hasta las personas más cercanas a compartir con ellas todo lo grande y bueno que nos ha ocurrido. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para ti.